primera parte. Entonces, Kevin, todo tuyo. Ya, muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Espero estén bien. Espero hayan disfrutado un feliz año nuevo. Eh, Tenemos nuevos looks por allí. Isra y yo. Te ves distinto, Isra. Es verdad que muchas gracias a todos por estar nuevamente acá presentes, ¿sí? Eh, Como las anteriores ocasiones, recuerden la congregación allí entre paréntesis en su nombre y los que puedan tener sus cámaras encendidas. De verdad les agradecemos. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿sí? Ya va, así no era. Tanto tiempo sin usar Zoom, ya se me olvidaron las funciones del Zoom. Ok, acá está. ¿Se ve en pantalla completa? Ya, gracias. Bueno, ahí coloqué o colocamos como nombre cuáles son algunas de las posibles causas de la homosexualidad, ¿sí? Eh, ya hemos tocado bastante este tema, hemos abordado la mayoría de lo que se puede abordar acerca del tema de la homosexualidad. Bueno, lo hemos sintetizado porque de verdad que es un tema muy, muy amplio, hablando desde lo que es la ideología de género, pasando a la homosexualidad y llegando a lo que es el punto de vista bíblico acerca de la homosexualidad. Ahora bien, la mayoría de los que están acá son ministros o líderes de sus congregaciones. Están al frente de jóvenes, están al frente de iglesias, o son personas que tienen autoridad, por así decirlo, y otras personas se acercan a ustedes a pedir consejo. Por ende, la rama de la consejería cristiana, que es lo que estaba compartiendo acá, es algo que no se escapa de la mano de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros estamos llamados a ser consejeros, cada uno de nosotros estamos llamados a, a dar consejería. Un momento, que está un poco lenta la... Ok, la consejería en el pueblo de Dios se ha visto desde los principios. En su momento los patriarcas eran consejeros, posteriormente los profetas actuaban como consejeros. En tiempos de Jesús los rabíes eran consejeros, por eso las personas se acercaban a Jesús y le pedían también sus consejos. Los ancianos de la iglesia eran consejeros, los ministros de la iglesia. Estamos llamados a ser consejeros. Sin embargo, en la era de la iluminación o en la era de la razón, se separaron las ramas de la consejería o la psicología y la religión. Hubo una ruptura, ¿sí? Porque la iluminación quiso ser independiente, quiso ser distinto y dijo no, la religión no va con la ciencia y por eso se ha llegado a creer que hay un conflicto entre ciencia y religión, en este caso entre psicología y religión. Sin embargo, no es así. Como les dije, desde la antigüedad, los rabíes, los maestros, los profetas actuaron como consejeros o como en este caso podríamos llamar psicólogos. Y cada uno de nosotros somos llamados a aconsejar y animar. Voy a leer solo algunos de los textos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros somos llamados a restaurar a las personas y a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Romanos capítulo 15, versículo 1 y versículo 14 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y el 14, pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras.
Y 5:11, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como las 6. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Santiago 5:16, confesad vuestra ofensa unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Deja de compartir un momento. Entonces, como podemos ver, como ministros de Cristo, estamos llamados a ser consejeros, a ser amonestadores, a ser exhortadores, a ser animadores, a llevar o animar a las personas a servir a Cristo y cuando estén pasando por dificultades, cuando estén pasando por momentos de angustia, cuando estén pasando por momentos de necesidad, ellos van a acudir a nosotros. Si, como les dije, la mayoría acá son ministros, están encargados de jóvenes, están encargados de iglesia y están llamados, ¿sí? A, están llamados a servir. Un momento. Están llamados ya va. Ya, perdón. Ok, como les decía, estamos llamados a ser consejeros. Estamos llamados a ayudar, a amonestar y a ser de ayuda para las personas que están pasando por alguna aflicción en su vida. En capítulos anteriores hablamos acerca de lo que es la homosexualidad desde distintos puntos de vista. En la parte científica hablamos de la homosexualidad desde el punto de vista genético, desde la embriología, endocrinología, neurociencia, psicología, psiquiatría, estadística y las últimas dos clases hablamos acerca de la homosexualidad desde un punto de vista teológico. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Si es pecado o no, si es el pecado imperdonable o si no es el pecado imperdonable y si tiene redención la homosexualidad, ¿sí? Entonces ya hemos tocado estos distintos puntos acerca de la homosexualidad. Ahora bien, hay que saber que cuando una persona homosexual llega a la iglesia o cuando tenemos jóvenes que puedan tener tendencias homosexuales dentro de la iglesia, cuando podamos tener jóvenes que estén afrontando disforia de género, cuando tengamos jóvenes que tengan dudas acerca de su sexualidad, estas personas pueden afrontar con esa carga durante mucho tiempo, ¿sí? Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Samuel Rutherford dijo, ninguna persona tiene una cruz de terciopelo. Cuando se trata de orientación sexual, Jesús no promete que venir a Él significa una liberación inmediata. Él pide a las personas estar dispuestas a vivir con esa orientación quizás durante toda su vida y de todos modos seguirle. La naturaleza de la cruz será diferente para cada persona. Podemos decir que el peso de la cruz será diferente según el momento y según la persona. Entonces debemos comprender esto. Las personas que tienen orientación homosexual tienen una cruz distinta a los que quizás teníamos problemas por promiscuidad, los que tendríamos problemas porque éramos ladrones, los que teníamos problemas porque éramos chismosos, ¿sí? Cada cruz es distinta para cada persona. Cada cruz va a tener un peso distinto, depende del momento, y va a ser distinto el peso de acuerdo a la persona. Entonces hay que comprender que las luchas de las personas con orientación homosexual no van a ser las mismas luchas que tenemos nosotros, van a ser luchas distintas y allí es donde entramos nosotros como ministros de Cristo, como ministros de jóvenes, por allá nuestro hermano Edwin, como ministros de la iglesia, por allá nuestro hermano Giovanni, nuestro hermano Pedro, como personas que están al frente de otras personas y que esas personas van a tener la confianza en Edwin, van a tener la confianza en José, van a tener la confianza en Israel, en decirle, ve Israel, tengo este problema, creo que me atraen los hombres. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a juzgarlo y vamos a aceptarlo y vamos a apartarnos de él? ¿O vamos a ayudarlo a sobrellevar sus cargas? Este es el problema que ha tenido la iglesia y lo hemos hecho hincapié desde el principio,
en que lamentablemente no sabemos qué hacer. Muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no sabemos de qué manera guiarlo, muchas veces no hemos investigado. Y cuando hicimos las encuestas al principio, muchos decían, bueno, si se presentara en un hijo, lo llevamos a un psicólogo, lo remitimos a un psicólogo y como les dije, lamentablemente, actualmente la única psicología aceptable para la sociedad es la psicología de afirmación homosexual. Si usted lleva a su joven o un chico a un psicólogo, no le van a decir que ser homosexual está mal, le van a decir sal del closet. Eso es lo que le van a decir, sal del armario, libérate. Entonces, lamentablemente, los jóvenes de sus iglesias, los jóvenes de sus comunidades, los jóvenes de sus congregaciones, cuentan es con cada uno de ustedes. No cuentan con el apoyo secular porque no se lo van a dar. Le van a decir, ser homosexual está bien, no hay ningún problema con el estilo de vida homosexual, libérate, vive tu vida. Eso es lo que le van a decir. Entonces debemos comprender que en este caso no hay manera de remitirle a otra persona. Incluso como tocamos temas como Canadá o Argentina, en estos países si usted intenta llevar a su hijo o no acepta la orientación sexual de su hijo, le pueden quitar a su hijo simplemente porque usted no lo acepta y puede ir preso por homofóbico. Entonces, para que comprendamos eso, que con las únicas personas que actualmente van a contar estos jóvenes es con ustedes como ministros de Cristo, como ustedes como ancianos de la iglesia, como consejeros de la iglesia, como evangelistas de la iglesia. No va a haber otra persona que los pueda ayudar. Ustedes son los consejeros y es por eso que es tan importante que las personas, y en este caso los jóvenes que puedan tener tendencia hacia la orientación homosexual, lo vean con confianza, lo vean como una persona en la que pueden abrir su corazón y decirle, hermano, tengo este problema, hermano, esto está pasando en mi vida. Pero si somos personas cerradas, personas a las que nadie les va a comentar nada, realmente estamos en somos necesarios en la posición que estamos o merecemos estar en ese lugar. Recordemos que es a nosotros a quienes se supone que nos van a pedir consejería, es a nosotros que se van a acercar y les van a decir, tanto de dentro como de fuera de la iglesia. Ahora bien, en la parte de la consejería cristiana, sí, hoy no voy a tocar tanto la consejería cristiana, la semana que viene vamos a ampliar. En la parte de la consejería cristiana está algo que se llama terapia reparativa, ¿sí? Que es enfocado a la parte de la homosexualidad, es enfocado a personas que tienen problemas de orientación sexual, personas que están dudando de su sexualidad dentro de la iglesia. Entonces, ellos tienen una terapia especial que se llama terapia reparativa. La homosexualidad, como la fiebre, la homosexualidad es igual a la fiebre en este caso, ¿sí? Bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Giovanni, el hermano Giovanni es médico, y bueno, creo que también la mayoría sabemos que la fiebre no es una enfermedad, ¿cierto? Creo que la mayoría sabemos que la fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma de una enfermedad. Usted tiene una infección y la fiebre es evidencia de que tiene esa infección. Sí, la fiebre es allí, no recuerdo muy bien en la parte de nuestra fisiología, pero la fiebre son nuestras defensas tratando de matar la bacteria, sí, aumentan la temperatura. Entonces, la fiebre no es la enfermedad en sí, la fiebre es un síntoma de una enfermedad que estamos padeciendo. De la misma manera, la homosexualidad es no es la enfermedad en sí, sino que es una respuesta defensiva, perdón, a conflictos que tienen los jóvenes. Puede ser reacción frente a traumas infantiles sin resolver, tendencia reparadora para dar cumplimiento a necesidades homoemocionales insatisfechas, ya voy a hablar un poco más de eso. Esta, estos elementos de la fiebre como síntomas los estoy sacando del libro de Richard Cohen, Cómo reparar o cómo ayudar a personas homosexuales, ¿sí? Richard Cohen es un terapeuta y fue homosexual en su tiempo y logró salir de ellos y actualmente tiene una fundación para ayuda a los homosexuales, una fundación que está anexada a Exodus Internacional, que es una fundación paraguas, que ayuda a distintas congregaciones en distintos lugares del mundo
en cuanto a ayudar a jóvenes, ayudar a personas, sí, ellos no se especializan en jóvenes, sino en general a personas que tengan orientación homosexual y quieran salir de la misma. Es una condición basada en emociones. Puede ser necesidad de amor del progenitor del mismo sexo, necesidad de identidad de género, temor a la intimidad con alguien del sexo opuesto. Es un desorden, ya, perdón. Es un desorden de afecto hacia el mismo sexo, desapego respecto al progenitor del mismo sexo, desapego respecto a los compañeros del mismo sexo, desapego respecto al mismo cuerpo y desapego respecto al propio género. Como les dije, esto lo voy a ampliar un poquito más adelante. Entonces acá es donde entramos a principales causas de la atracción hacia las personas del mismo sexo. Estaba conversando por uno de los grupos de la iglesia con una, bueno, hermana está aquí presente, y hacía esta pregunta acerca de cuáles son algunas de las causas, ¿sí? Por lo general pensamos que alguna de las causas sea la parte secular, lo mal que está la sociedad, y aunque esa es una causa, no es una causa predisponente, en realidad es una causa que viene mucho después. Las causas principales se encuentran en la primera infancia de los niños, y es por eso que usted va a escuchar de parte de muchos homosexuales decir, yo soy homosexual desde que tengo uso de razón. Yo soy homosexual desde que era pequeñito, siempre lo he sido, ¿sí? Muchas veces vamos a escuchar esto y en parte no están mintiendo. Incluso estudiando esto yo me di cuenta, o sea, me estaba haciendo también autoterapia, por así decirlo, y me estaba dando cuenta que nosotros los humanos guardamos, escondemos muchas cosas como mecanismo de defensa. Cuando tenemos un trauma en la niñez o en alguna etapa de nuestra vida, bloqueamos esos traumas y no sabemos qué ocurrió, no sabemos qué ocurrió y simplemente decimos, yo soy homosexual desde que tengo uso de razón, pero se nos olvida que en algún momento en nuestra infancia tuvimos algún trauma que nos llevó a eso, ¿sí? Entonces, la mayoría de las principales causas no están en la actualidad, sino en la niñez propia de los pequeños, ¿sí? Esto se puede deber a 10, estos son los 10 factores que podemos tener en cuenta, que son herencia, temperamento, heridas heteroemocionales, heridas homoemocionales, conflicto con los hermanos o en la dinámica familiar, heridas relacionadas con la propia imagen, abusos sexuales, heridas sociales, heridas culturales y otros factores, ¿sí? Perdón. Ahora bien, la mayoría conocemos, y lo voy a estar tocando igual, que muchos homosexuales fueron abusados sexualmente. Es algo común que llegamos a escuchar, incluso según estudios, el 90% de las mujeres homosexuales han sido abusadas sexualmente y en los hombres entre 75 y 85% de las personas que son homosexuales han sido abusadas sexualmente. Sin embargo, existen personas que fueron abusadas sexualmente y no son homosexuales. Entonces debemos comprender que no todo abusado sexualmente va a ser homosexual, o no todo homosexual fue abusado sexualmente. No es uno solo de estas cosas, de estos requerimientos, no es una sola de estas condiciones que va a llevar a una persona a ser homosexual, sino que es un cúmulo, ¿sí? Es una suma de alguna de estas condiciones que va a llevar a un joven a ser homosexual. Entonces es bueno que podamos analizar, que podamos comprender cada una de ellas para que cuando un joven, ¿sí? se abra con nosotros, cuando un joven quiera hablar con algunos de nosotros sobre este tema, sepamos cuáles pueden ser algunas de las características que lo pudo haber llevado a él a ser homosexual. Y una cosa que debemos tener en cuenta es que él nos los diga, ¿sí? No es preguntarle inmediatamente, ah, ¿fuiste abusado sexualmente? Porque existe una parte en la terapia en que nosotros implantamos traumas. Como pensamos que todos los homosexuales fueron abusados sexualmente, le preguntamos si él fue abusado sexualmente y él crea un abuso sexual que no ocurrió. ¿Por qué? Porque el consejero le sugirió esto. Entonces debemos tener cuidado, ¿sí? En primer lugar, en la consejería, la escucha activa, debemos escuchar todo lo que el aconsejado nos quiera decir. Entonces debemos escuchar. La parte más importante y la principal es escucha activa. Cuando un joven quiera hablar con usted, no la tosigue, no hable usted, permita que él hable, permita que él se desahogue, permita que él se exprese. Cuando ya él se quede sin palabras, cuando ya él no esté conversando, allí usted puede pasar a la parte de formulación.
cómo fue tu relación con tus padres, cómo fue tu relación con tus madres, pero estoy adelantándome porque realmente eso no va todavía, solamente era para que tuvieran una idea, ¿sí? Espera un momentito. Ok, entonces tenemos estas 10 posibles causas de la orientación homosexual. En la parte de la herencia, ¿a qué nos referimos con herencia? Heridas generacionales. La mayoría de las personas estamos rotos en cuanto a nuestra crianza. Y como les dije, la conducta homosexual o la orientación homosexual es una evidencia de esa rotura que podemos tener. Otros la llevamos o la manifestamos de otra manera. Incluso la promiscuidad es una evidencia de que estamos rotos en cuanto a nuestra sexualidad. Solo que cuando la promiscuidad se da entre hombre y mujer, por lo general no está tachada como mala, pero cuando es entre hombre y hombre, generalmente sí se ve como mala. Y bueno, nuestra conferencia, nuestro manual está orientado a la homosexualidad. Sin embargo, las roturas no solo se presentan en homosexualidad. Entonces, estas heridas generacionales, ¿qué quieren decir? Por ejemplo, si Israel no, el padre de Israel tenía problemas con su papá, no tenía una buena relación con su papá, o tuvo un padre ausente, o un padre que no le daba cariño, el padre de Israel va a tratar a Israel de la misma manera. Ahora, el padre de Israel manifestó su rotura, ¿verdad? Él tuvo este roto o tuvo esta falta de un padre y la manifestó en el alcoholismo. Ahora, Israel no la va a manifestar en el alcoholismo, sino en homosexualidad. Entonces, esto es lo que nos referimos como herencia. Nuestras familias pasadas, las mayorías, están rotas, tuvieron problemas y esos problemas se los heredamos a nuestros hijos. De la manera que fuimos criados mal, criamos mal a nuestros hijos y nuestros hijos criarán mal a sus hijos. ¿Por qué? Nosotros estamos heredando los problemas de nuestros antepasados. Entonces, las generaciones pasadas han fracasado y nos heredan estas mismas heridas a nosotros. Temas familiares sin resolver, problemas en las familias que no se tocan. Cuando hay estos temas familiares que no se resuelven, los niños absorben también esto y llevan una vida que no quieren resolver. Percepciones equivocadas, muchas veces se dice que los niños son las mejores grabadoras, pero los peores intérpretes. Los niños escuchan muchas cosas, pero la gran mayoría de veces la malinterpretan. Entonces pueden escuchar un comentario del padre que no estaba enfocado hacia eso, pero sienten que el padre no los quiere por ese comentario. Entonces muchas veces esto es porque estamos predispuestos, tenemos percepciones equivocadas y la última es una baja autoestima. Muchos niños tienen baja autoestima, creen que nadie los quiere o también los progenitores le han demostrado eso y son algunas de las causas en la parte de la herencia que pueden predisponer a un niño a ser homosexual en el futuro. El temperamento, ¿sí? Este es uno de los problemas que tenemos también. Existen niños hipersensibles, ¿sí? Estamos hablando en cuanto a masculino y femenino. Existen niños con naturaleza artística o niñas que son deportistas. Ahora bien, lamentablemente vemos un niño o nuestra cultura general ve un niño que no se amolda a los estereotipos, un niño que es artista, un niño que prefiere dibujar antes que jugar fútbol, e inmediatamente los familiares, los amigos lo empiezan a tildar de, perdóname la palabra, de mariquita, o de homosexual, o de gay, ¿sí? Le empiezan a decir estas palabras. O cuando es niña y le gusta el fútbol, le empiezan a tildar de marimacha, o de esto, o de aquello. Muchas veces no es el temperamento hipersensible el que lleva al niño a ser homosexual, sino los estereotipos y la manera en que los familiares o amigos comienzan a tildar a este niño o a esta niña. Si se aprecia y comprende los sentimientos de los niños, no habrá problema en el futuro para ellos. Pero si por el contrario se burlan o lo critican a los niños, eres un marí, a la niña eres una marimacha, allí se habrá problema. Los niños comienzan a sentir el síndrome de la gallina en el corral ajeno, es decir, no se sienten identificados con su género. ¿Por qué? Porque sus familiares y amigos le dicen que lo que está haciendo no es de niño, lo que está haciendo no es de niña.
Puede que una de las razones para que la diferencia numérica entre homosexuales masculinos y femeninos sea la diversa respuesta de la sociedad ante las amenazas y los chicazos, sostiene el doctor Dean Bird. Es decir, cuando tenemos un niño homosexual, perdón, homosexual no, cuando tenemos un niño con hipersensibilidad, es decir, que le gustan más las cuestiones artísticas que las cuestiones deportivas, vamos a ver más crítica hacia él que hacia una niña que tenga tendencia deportiva, o es decir, la típica marimacho. Entonces, en el futuro, estos niños, al verse criticados, al verse burlados por los demás, ellos van creando una herida, un trauma, que en el futuro se manifiesta como homosexualidad. Como les dije, ser hipersensible no es evidencia de que va a ser homosexual. No es solamente una de estas características, sino varias de estas características, varias de estas cuestiones pueden llevar a un niño a ser homosexual. Entonces, cuando estemos en la parte de preguntas, debemos fijarnos en estas cuestiones, fijarnos en lo que pasaron estos niños en sus vidas anteriores. Pero los que tenemos niños, los que tenemos niños pequeños, o los que pensamos tener niños, algún día también debe fijarse en eso en la parte de la crianza, ¿sí? A pesar de que no es malo que el niño sea artista, que el niño le gusten cosas que quizás no sean tan rudas, es bueno incentivar al niño a pasar tiempo con niños y a las niñas a pasar tiempo con niñas, ¿sí? No está mal que la niña sea deportista, pero uno no estereotiparla, no decirle que eres una marismacha porque te gusta el fútbol, sino ayudarla a comprender que, bueno, es una manera de expresarse, pero que igual ellas necesitan pasar tiempo con las niñas y los niños necesitan pasar tiempo con los niños. Esto vamos a tocarlo más adelante de una manera más amplia. Entonces, el temperamento, sí, un niño hipersensible o una niña ruda puede ser un factor en el futuro para que sean homosexuales si no se les comprende de la manera correcta y si en vez de comprendérselo se le empieza a decir eres gay o eres marismacha. Heridas heteroemocionales. En cuanto a heridas heteroemocionales, es decir, heridas realizadas o heridas que sufrieron a causa del sexo opuesto. De allí viene la parte de hetero. Una madre asfixiante, una madre dominante o una madre excesivamente entrometida en el caso de los niños o viceversa en el caso de las niñas. La madre se siente distante de su pareja y se apega excesivamente a su hijo. La psicóloga Patricia Love lo describe como síndrome de incesto emocional. En la homosexualidad femenina también pudo haber una relación padre-hijo anormal. Es decir, cuando el padre, cuando el esposo se separa anímicamente, se separa emocionalmente de la esposa y la esposa tiene un hijo varón, ella se refugia en ese hijo varón. Ella busca ese hijo varón, incluso es como si ese hijo fuera un marido sustituto. Y le comenta y le habla y le dice todas estas cosas y el niño comienza a identificarse más con la mamá que con su papá. En parte está siendo abusado emocionalmente de su mamá y esto puede llevar a que en el futuro este niño tenga orientación homosexual. Abuso en el caso de la niña de parte del padre, hermano, tío, abuelo, amigo de la familia y viceversa en el niño. Un padre que abusa a la niña hace que la niña sienta un rencor, o sea, un padre, cualquier figura masculina que abusa a una niña va a hacer que esta niña sienta rencor hacia el sexo masculino y que se incline a buscar el amor en el sexo femenino. El abandono o distancia de parte del progenitor del mismo sexo puede llevar al rechazo de la figura de su género. Imitación de la conducta, una vinculación poco sana también cuando el niño ve que su madre es más empoderada, también en muchas ocasiones va a querer imitar a la niña, a su madre, y si la niña ve a su madre más débil, va a querer imitar al padre. Sexo inadecuado, cuando los padres pesan de sección, es decir, querían tener un hijo de otro sexo. Muchas veces, eh, gracias a Dios, nosotros queríamos un niño y Dios nos dio un niño, pero en ocasiones hay padres que querían tener un niño y Dios le dio una niña. Entonces se siente decepcionado porque ellos querían una niña y aunque no se lo digan directamente, la niña entiende los sentimientos de los padres, perdón, el niño entiende los sentimientos de los padres, entonces como los padres querían una niña, él comienza a identificarse como una niña porque el padre quería
una niña. Entonces, este es el síndrome del sexo inadecuado. Entonces, esas son parte de las heridas que debemos ver y también debemos comprender en las crianzas de nuestros hijos. Estas son las heridas heteroemocionales. En cuanto a las heridas homoemocionales, podemos ver el descuido del progenitor de su mismo sexo. El progenitor del mismo sexo es percibido como frío, distante, ausente, pasivo, abusivo o no disponible. En el caso de los niños, bueno, me pasa mucho con mi hijo y estoy tratando de ordenar eso. Los niños quieren identificarse con su padre, pero cuando ven que el padre es frío, el padre no le dedica tiempo, el padre no le dice que lo quiere, el padre no lo abraza, el padre no lo besa, el padre es ausente, el padre es abusivo o el padre no está, los niños comienzan a ver que falta esa figura y se comienzan a identificar con la figura femenina que siempre está. Esto puede suceder en un nivel muy inconsciente, puesto que la impresión de esta condición puede haber sucedido en la más temprana infancia. El 90% del desarrollo cerebral sucede cuando cumplimos 3 años de edad. Es decir, que hasta los 3 años de edad el niño está observando a cuál de los padres va a imitar. Y si la figura masculina, en este caso de niños varones, no está haciendo su función, el niño va a imitar a la figura que sí está presente. Y en muchas ocasiones esto es causa predisponente para que sea homosexual. Desde que tengo memoria me he sentido diferente, dicen muchos niños. Para que nos hagamos una idea, el doctor Miguel Núñez cita el caso de una señora que era pianista, pero ella no podía tocar el piano en una audiencia donde hubiera humo de cigarrillo. Y ella no comprendía por qué no podía hacer esto. Entonces, cada vez que ella estaba tocando el piano y alguien encendía un cigarrillo, ella quedaba en shock y dejaba de tocar el piano. Fue a un psicólogo y comenzaron a indagar de por qué esta fobia al humo y resulta que cuando la niña tenía 1 año de edad, la habitación donde ella estaba se estaba incendiando, ¿sí? Y el humo rodeó todo su cuarto y por poco muere asfixiada por el humo y la lograron rescatar. Ahora, ella desde el año de edad tenía esto en su subconsciente. Era algo que ella realmente no sabía, pero gracias a la parte psicológica lograron ir hasta allá, hasta lo más profundo de su ser, y descubrieron que esto había ocurrido y que esto había realizado un trauma durante toda su vida. Cuando ella pudo comprender esto, pudo tocar, estamos hablando de los años 60, donde todavía se permitía fumar en espacios cerrados. En ese entonces ya pudo, cuando logró afrontar su trauma, pudo tocar en espacios sin importar que las personas estuvieran fumando. Pero esto para que comprendamos lo que es nuestro subconsciente. Muchas veces sufrimos trauma en la niñez, los arrastramos durante todas nuestras vidas y ni siquiera sabemos por qué tenemos estos traumas. El varón homosexual buscará vínculos con un hombre, pero debajo de esa necesidad se oculta un pequeño niño enfadado y dolorido. Como les dije, tienen un padre, las personas que llegan a ser homosexuales han tenido un padre distante, un padre que no está presente y buscan esa figura paterna o esa figura masculina en sus parejas sexuales. Y por eso podemos ver cómo en la vida homosexual existen tanta promiscuidad porque se busca la masculinidad en hombres que tampoco tienen masculinidad. Entonces, por eso siempre se está buscando una media naranja y lo que se encuentra son gajitos de limones. Ok, el niño desde el año y medio y hasta los 3 años tiene que separarse e individualizarse de su madre y a la vez ser iniciada una masculinidad por su padre o algún varón importante. 3 cosas pueden separar al niño de su modelo masculino. Uno, que la madre esté continuamente encima de él, es decir, una madre que no quiere separar su lazo, que no quiere soltar al niño. 2, que el padre no esté disponible o abdique de su responsabilidad y se la deje a la madre. Esto ocurre mucho en la sociedad actual porque la mayoría de las relaciones se acaban. Entonces tenemos matrimonios separados, el padre por acá, la madre por allá y las madres terminan criando a los hijos. Por eso podemos comprender por qué hay tanta homosexualidad en el presente, como no la había antes. La homosexualidad siempre ha existido, pero ahora existe en mayores proporciones. O la tercera es que el hijo perciba el rechazo por parte de sus padres. Estas 3 cosas pueden predisponer a un niño a ser homosexual. En la antigüedad, hace unos 100 años atrás, 150 años atrás todavía, y desde tiempo antes de Cristo,
Los hijos varones a la edad de 3 años comenzaban a estar solamente con sus padres, eran separados de las madres, y los hijos varones estaban con los padres, las hijas mujeres estaban con las madres. Los hijos varones aprendían el oficio con sus padres. Jesús era carpintero porque era hijo del carpintero. Entonces los padres enseñaban y en su trabajo tenían a sus hijos. Actualmente, como los trabajos son distintos, no se puede llevar un hijo al trabajo, ¿cierto? Pues no sé quién tenga un trabajo en el que pueda llevarlo a su hijo al trabajo, pero la mayoría de los trabajos no se puede hacer como antes, por lo cual no se comparte ese tiempo que anteriormente sí se compartía con los hijos, y esto está llevando a que muchos hijos vean las figuras en la madre, que es la que está todo el tiempo con ellos. Entonces, esta es parte o es una de las cuestiones que también puede llevar a un niño a ser propenso a ser homosexual. ¿Correcto? Michael Saya, un psicólogo también que ayuda a los ex homosexuales, escribe acerca del desorden de afecto hacia las personas del mismo sexo. El niño en primer lugar percibe un rechazo por parte del progenitor del mismo sexo, en este caso el niño varón por el padre y la niña mujer por la madre. El niño, al percibir este rechazo, rechaza también de manera recíproca al progenitor del mismo sexo. En tercer lugar, el niño rechaza su identidad de género diciendo inconscientemente, si los hombres son así, yo no quiero ser como ellos. En cuarto lugar, el niño se rechaza a sí mismo porque tiene el mismo género del progenitor al que ha rechazado. De nuevo dice inconscientemente, si papá no es bueno y él es hombre, entonces yo no soy bueno porque soy un chico. El niño entonces rechaza a otro de su propio sexo en respuesta defensiva de autoprotección contra más posibles heridas emocionales. Heridas relacionadas con los hermanos. Abuso emocional, físico, mental y sexual de parte de sus hermanos. Si el hermano mayor del mismo sexo le critica, esto puede ser un plus adicional para que se produzca una conducta homosexual. Y esto lo puedo decir lamentablemente, por experiencia propia. Yo me metía mucho con mi hermano. Criticaba mucho a mi hermano, bueno, mi ignorancia también. Realmente estudiando esta parte de todos estos factores, he tenido la mayoría de los factores para, le comentaba a mi esposa temprano, para haber sido homosexual. Gracias a Dios no lo fui, pero mi hermano no tuvo, digamos, la misma bendición. Pero de los factores que he dicho, en la parte de abuso sexual, falta de una figura paterna, una madre distante, todas esas cuestiones existieron en mi vida. Y yo decía, esta parte de la terapia es tan bonita que muchos de estos abusos sexuales yo no los recordaba, sino cuando estuve profundizando, estuve estudiando, y yo realmente nunca en mi vida me había acordado que había sido abusado sexualmente, y fui abusado sexualmente por 3 personas, en ocasiones distintas. Y, y uno va guardando esto, va reprimiendo esto durante toda su vida, y en este caso yo tuve la bendición de que Dios nos permitió y me llevó a sus caminos. Lamentablemente mi hermano no tuvo esa oportunidad, estoy luchando para poder ayudarle, pero él también tuvo todos estos factores. Su papá, que es mi papá, nunca estuvo para él, nunca estuvo para nosotros. Mi mamá vivía trabajando, a él lo consintió más que a los demás también. Entonces, él se enfocó o agarró la figura femenina, y aunque él lo trató de suprimir mucho tiempo, pues en su momento tuvo que destaparse. Pero esto para que comprendamos que son factores predisponentes, y si los llegas a tener todos, pues tienes muchísimas posibilidades de ser homosexual en el futuro. Entonces, estas heridas relacionadas con lo emocional, físico, mental y sexual de parte de los hermanos, para los que tienen más de un hijo, deben también estar pendientes de eso, de que los hijos mayores no le hagan daño a los hijos menores o viceversa, ¿sí? Puede ser abuso, insultos. Cuando hay un hermano mayor, por lo general ese hermano mayor es idealizado, ¿sí? Ese hermano es el más inteligente o el más fuerte o el más trabajador, y los hermanos menores se ven como sobrecargados de que no pueden llegar a ser como ese hermano, y pues tienden a también buscar esa masculinidad en otro hombre. Entonces también es un factor que puede ser predisponente para que una persona se haga homosexual en el futuro.
Un momento. Heridas de autoimagen, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un desarrollo tardío, ya nuestros compañeros ya son, ya están desarrollados, ya están acuerpados, ya tienen vellos púbicos, ya tienen vellos en las axilas, y el joven no está desarrollado, ya tiene 15, 16 años. Esto lo lleva a tener una mala imagen de él y a pensar que no tiene la masculinidad que necesita. Incapacidades físicas cuando no puede hacer deporte, no se coordinan los deportes. Tenía muchos amigos que no podían hacer, que no se llevaban con el deporte, ¿sí? Sus talentos eran otros y esto los puede llevar a que se sientan menos hombres que otros y a tender a buscar su masculinidad en otro lado, que es bajito, que es delgado, que es gordito, que es grande, que no tiene buena coordinación. Estas son heridas de autoimagen. Uno se va diciendo, no soy, me falta masculinidad, no soy hombre como quizá José, que es acuerpado, es grande, yo no, yo soy bajito, no he desarrollado. Entonces esto nos va llevando a nosotros también a herirnos a nosotros mismos, a pensar que no tengo lo que otros hombres tienen y busco eso que otros hombres tienen en otros hombres. Y se pueden dar cuenta que, por ejemplo, en la cultura gay, los gays, ¿qué representan? ¿O qué buscan representar? A hombres fornidos, tú ves a hombres masculinos, policías, bomberos, son los disfraces que por lo general se ven en los bares gay o en la cultura gay, porque ellos están tratando de imitar esa masculinidad que no lograron formar durante su primera infancia, esa masculinidad que no se les proveyó, esa masculinidad que lamentablemente no pudieron obtener. Entonces, muchas de estas heridas también son de autoimagen, una mala percepción de su propia imagen. Incluso pueden estar ya, en Venezuela le decimos papeados o así bien fornidos, y sin embargo seguir percibiéndose como personas débiles, como personas que no tienen las características masculinas. Como les dije, el abuso sexual es uno de los factores más recurrentes en las personas homosexuales. Muchos de ellos han sido abusados sexualmente. Según estudios realizados, el 90% de las mujeres homosexuales han sido abusadas sexualmente y en el caso de los varones entre 75 y 85%. Los niños que habían sido agredidos por hombres adultos tenían 4 veces más probabilidades de tener actualmente relaciones homosexuales que aquellos que no habían padecido tales agresiones, según un estudio de David Finkelor. Johnson y Trick estudiaron grupos de adolescentes durante un periodo de 6 años y descubrieron que aquellos que habían sufrido agresiones sexuales en la infancia se identificaban a sí mismos como homosexuales en una proporción próxima a 7 veces mayor y como bisexuales casi 6 veces más que aquellos que no habían padecido agresiones. El niño que se desidentificado con su madre, perdón, desidentificado con su padre, iba a colocar allí, ¿sí? Y sobreidentificado con su madre, es más susceptible a sufrir abusos a manos de un hombre. Los abusadores perciben con facilidad al niño que alberga estas necesidades emocionales insatisfechas. El abusador se gana la confianza del niño, cumple las necesidades básicas de afecto o emocional que permanecían sin satisfacer en el niño, es decir, ellos comienzan a sufrir, los abusadores comienzan a suplir la figura paterna o la figura masculina que estos niños no tenían. Pero después el abusador cambia la relación para que incluya el sexo. Y esto supone un mensaje muy confuso para un niño necesitado e impresionable. La estructura psíquica del niño queda tan confundida porque el mensaje de amor, sexo e intimidad se han entremezclado, especialmente cuando ha habido por medio de un comportamiento homosexual. Es decir, y esto podemos ver que los homosexuales, ellos buscan la aceptación mediante el sexo. En estudios que hemos nombrado anteriormente, un 28% de homosexuales encuestados dijo haber tenido más de 1.000 parejas sexuales durante toda su vida. Un 50% dijo haber tenido aproximadamente 500 parejas sexuales y un 70% afirmó haber tenido aproximadamente 100 parejas sexuales. Solamente un 1% de los homosexuales afirmó haber sido fiel a su pareja al menos durante 5 años. Los demás habían sido infieles a su pareja. Y esto es porque cuando son abusados sexualmente de niños, su psique queda tan traumada que ellos piensan que amor y sexo es lo mismo.
Entonces, ellos buscan el amor mediante el sexo. No importa que no haya amor relacional, sino solo sexo. Y por eso, de estas personas que dijeron haber tenido aproximadamente 1000 parejas sexuales, ellos dijeron que a la gran mayoría de esas parejas sexuales ni siquiera las conocían. La cultura homosexual está basada muchas veces en encuentros o relaciones sexuales clandestinas. Heridas sociales cuando reciben insultos por las mismas condiciones que hablamos anteriormente, porque es flaco, porque es alto, porque es chiquito. Es lo que conocemos como bullying, en Venezuela le llamamos chalequeo, pero en sí es cuando se meten con una característica física de una persona sin que esa persona lo acepte. No deportista, insulto porque no juega bien al fútbol o no juega bien al Facebook. Él mismo comienza a autocriticarse y en el caso de las mujeres es lo contrario. Cuando la mujer juega fútbol, entonces no, eres una marimacho, no debes jugar fútbol o no debes jugar básquet. Y ellas mismas comienzan a autoidentificarse cuando el niño no es peleón o cuando la niña es muy peleona. Heridas culturales. En cuanto a las heridas culturales, esto sí es lo más actual y es lo que decía nuestra hermana Fabiola Gil temprano por la Iglesia de Cristo. Los medios de comunicación promueven actualmente la homosexualidad como normal o innata, un modo de vida alternativo. ¿Sí? Entonces, la televisión lo está promoviendo como que la homosexualidad es algo normal, podemos tener un estilo de vida homosexual y no habrá absolutamente ninguna repercusión para su vida. La homosexualidad puede ser innata, está en la genética, o sea, todas estas mentiras, lo que en el comunismo se llama la teoría de la gran mentira, una mentira dicha muchas veces se convierte en ¿qué? En una verdad. Esa es la teoría de la gran mentira. Entonces, esto es lo que están haciendo los medios de comunicación. Ahora le meten esto a nuestros niños, que la homosexualidad es un camino alternativo, que es una cuestión normal, que no tienes de qué apenarte, que no hay repercusiones, cuando aproximadamente el 75% de los casos de SIDA en el mundo son de personas homosexuales. Entonces les hablan de que no hay ninguna repercusión y los jóvenes comienzan a tomarlo como una alternativa más. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación lo promueven como algo normal. Y a los que nos oponemos, pues nos llaman homofóbicos, nos llaman tantas cosas. Los sistemas educativos ya están imponiendo la homosexualidad también como un camino, un modo de vida normal. Eh, ya esto también lo hablamos en episodios anteriores, en conferencias anteriores. La industria del entretenimiento, por ejemplo, actores famosos comienzan actores famosos y sobre todo actores juveniles comienzan a promover la homosexualidad. Por ejemplo, Miley Cyrus promueve la homosexualidad. Sus seguidores ven la homosexualidad como algo bueno, sus seguidores comienzan a practicar la homosexualidad. El internet, la pornografía que está al alcance de un clic de cualquier niño, entonces debemos tener también mucho cuidado con eso. La pornografía también promueve la homosexualidad. Las altas tasas de divorcios de nuestra cultura actualmente es un factor predisponente también para la homosexualidad. Cuando hay divorcio, quiere decir que uno de los padres no está presente en la crianza del hijo. El hijo comienza a buscar esa figura paterna en otro lado. Lamentablemente tenemos una cultura en la actualidad en el que las tasas de divorcio están sobre el 50 y el 60% actualmente, lo cual es mucho. Y tenemos entonces aproximadamente 50 a 60% de nuestros hijos que están creciendo sin la falta de una figura paterna o de una figura materna, y esto es un factor también predisponente para que una persona sea homosexual. No sé si han leído este ejemplo de la rana. Si tú agarras una rana y la pones en agua hirviendo, ella brincará, saldrá del agua de inmediato, ¿sí? Pero si agarras a la misma rana y la pones en agua fría, ella nadará felizmente. De forma gradual empiezas a subir la temperatura. Si lo haces muy poco a poco, ni siquiera se dará cuenta del cambio. En un momento determinado, el agua alcanza el punto en que empieza a hervir y sin darse cuenta, la rana muere. Eso es lo que está ocurriendo con nuestra cultura en la actualidad. Sí, las ranas al ser adaptables al clima, ellas se van adaptando poco a poco a la temperatura del agua y no les hace efecto. Sin darse cuenta, mueren hervidas porque el agua fue gradualmente subiendo la temperatura. Lo mismo ocurre con nuestra sociedad actual, en el que se ha metido la homosexualidad poco a poco como algo normal, 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 y actualmente ya no es normal. Actualmente es mejor que normal. Los anormales somos los que somos distintos.
Entonces llega un punto en que estamos tan mal culturalmente que la homosexualidad se lo están metiendo hasta por las narices a los niños y no nos estamos dando cuenta. Entonces la cultura también es un factor preponderante para que un niño o niña sea homosexual cuando tienen tantas propagandas que le están metiendo que la homosexualidad es normal, cuando tienen tantos famosos que les promueven la homosexualidad, ellos tomarán la homosexualidad como algo normal. Otros factores pueden ser divorcios, ya lo dije anteriormente, pero en este caso, cuando existe un divorcio, los niños se llegan a culpar pensando que el divorcio es por causa de ellos. Cuando existe muerte, también llegan a culpar pensando que el padre, el progenitor, murió por causa de ello. En cuanto a experiencias e influencias intraurinarias, intrauterina, perdón, esto es algo más complejo, ¿sí? Se dice que los niños desde el útero, o sea, desde que están en la barriga, pueden sentir, por eso no sé si han escuchado que mandan a las madres a colocarle música clásica en la barriga y hablarle al niño. El doctor Dennis Stock estudió a más de 1.300 niños y a sus familias y consideró que una mujer embarazada que padezca una relación matrimonial tormentosa tiene un riesgo de 237% mayor de dar a luz un niño con daños físicos o psíquicos que una mujer que tenga una relación en la que se sienta segura. Entonces es posible también que los niños que han atravesado un embarazo difícil también puedan tener más riesgos a ser homosexuales. No es un factor genético, sí, es un factor intrauterino. Y la adopción. Cuando el niño adoptado no se siente vinculado con sus progenitores, o en este caso con sus progenitores adoptivos, él va a también tomar la idea o va a tener un mal enfoque hacia ese progenitor, se va a enamorar de ese progenitor y como ese progenitor no le va a prestar la atención, va a buscar ese amor en otras personas de una manera incorrecta. Las niñas en la cuestión del lesbianismo, el niño en la cuestión de la homosexualidad. Entonces, esto que tocamos hoy sí son los factores predisponentes para que un niño o una niña puedan ser homosexual en el futuro. Entonces, esto para que tengamos en cuenta a la hora de que nos vengan estos chicos o chicas a pedirnos consejos, saber de qué manera podremos abordar, saber en dónde podremos buscar la raíz, tener alguna idea de dónde está la raíz de esa homosexualidad y poder ayudarla, ¿sí? En las siguientes conferencias se va a tratar de eso. Bueno, ya, bueno, ahí pueden ver, ¿sí? ¿De qué manera podemos ayudar a sanar las heridas? Eso vamos a estar respondiendo en las siguientes conferencias. Entonces, hasta acá es la exposición del día de hoy y ahí les dejo con Lucar, que sigue de moderador. Muchas gracias por su atención, de verdad que súper agradecido por todos los que han tomado su tiempo para dedicarlo a esta cuestión que no solamente es importante, sino que es actual, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en nuestras congregaciones. Muchos jóvenes, siempre lo estoy recalcando, pueden estar afrontando eh, una orientación homosexual en sus iglesias, pero no les están diciendo porque no tienen la confianza, no les están diciendo porque no se sienten seguros, no les están diciendo porque tienen miedo, y está en ustedes darle o crear ese lazo de confianza para que si ellos tienen este problema no vayan a buscar ayudas afuera donde le van a dar terapia afirmativa y donde se van a apartar de la iglesia. Ustedes son los instrumentos, y me incluyo, nosotros somos los instrumentos de Dios en cada una de nuestras congregaciones para ayudar a las personas que han estado rotas, que han sufrido, que han pasado por toda esta cuestión y que no han tenido la ayuda de nadie, ni de dentro ni de fuera de la iglesia, ¿sí? Una de las preguntas que hicimos en las encuestas era si la homosexualidad era siempre una elección. Sí, la homosexualidad siempre es una elección, pero no es una elección que los niños o que los jóvenes hayan tomado de manera espontánea. No es que Israel se levantó hoy y dijo, hoy sí, me gustan los hombres. ¿Sí? Muchas veces estos chicos no saben en qué momento comenzó este gusto por los hombres. No lo saben, o las mujeres por las mujeres. Y es por eso que nosotros debemos ayudarlos a encontrar esas raíces de culpa, esas raíces que están muy dentro de sus corazones y poder ayudarlos a sanar. Entonces las próximas 2 semanas van a ser enfocadas a la sanación. Pero recordemos siempre eso.
ningún homosexual elige ser homosexual en el punto de vista de que deciden que le gusten otros hombres. Muchos de ellos, como analizamos acá, son homosexuales por heridas, traumas que vienen arrastrando y que se ha reflejado en su orientación homosexual. Entonces, ahora sí, los dejo con Lucas. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, Kevin, por toda la información que nos has dado. De verdad que ha sido muy buena. Este, y más ahorita que hemos visto toda esta expansión, cómo estos movimientos de ideología de género, lo que es el movimiento LGBTQ, han agarrado cada vez más influencia en la sociedad, y ya eso incluso está entrando a la iglesia. Entonces, como tú dijiste, si no tenemos nosotros el conocimiento de cómo se originó, del por qué estos muchachos toman esa elección de la homosexualidad, no vamos a poder ayudarlos. Si no sabemos la causa del problema, no vamos a poder solucionar el problema. Y de verdad que ha estado muy bueno. No sé si algún hermano tenga alguna pregunta. Yo quería levantar la mano, pero no. Adelante, hermano. No sé si es que hay algún conocimiento se tenga entendido de, por ejemplo, el TOC homosexual. No sé si es que se haya escuchado. O sea, el trastorno obsesivo compulsivo con pensamientos Sí, homosexuales a veces. sí, es decir, lo escuché, incluso se dice que muchas personas durante la primera etapa de la pandemia llegaron a, a sufrir TOC. Sí lo he escuchado, pero en este caso lo bueno del TOC es que es un trastorno momentáneo y más fácil de superar que en este caso trastornos de la infancia. Pero no sé si vas a aportar algo más de eso, Isra. Bienvenido. Bueno, quería preguntar porque de hecho estoy en un grupo de mucha gente evangélica y bueno, la mayoría sufre de esto ahorita mismo. No solo necesariamente con la homosexualidad, pero con un TOC en general. Y nada, pues quería preguntar eso porque, aunque ya he investigado un poco, pero quería ver si es que hay una información que pudiera ser de utilidad. Y una cosa que me sorprendió es que me recordó eso de lo que habías mencionado de las generaciones, lo que la Biblia dice, los llamada maldición generacional y tal, y siempre desde la tercera, cuarta generación que se puede romper, pero siempre y cuando se ame a Dios realmente, ¿no? Y Ujú. la otra se me olvidó, así que eso no más. Sí, con respecto al TOC, como te dije, en el caso del TOC, es una terapia aparte, ya que el TOC es algo momentáneo, ¿sí? Como te dije, muchas personas llegaron a sufrir de TOC, obsesivo compulsivo homosexual, durante la pandemia, ¿sí? Mucho tiempo de ocio, internet, cuestión, empezaron a ver pornografía gay, pero o sea, lo que dicen los psicólogos, los psicoterapeutas, es que los TOC son momentáneos, ¿sí? Ocurren durante un tiempo, pero son más fáciles de corregir que en este caso la homosexualidad que viene arrastrada por heridas de la infancia. En cuanto a lo que tú dijiste, es Éxodo, no recuerdo exactamente el texto, porque lo que dice hasta la segunda, tercera y cuarta generación es una realidad, pero hay un cántico que mi suegro cantaba mucho, que decía que Cristo rompe las cadenas, y esas cadenas de maldiciones generacionales se rompen en Cristo si uno lo permite, ¿sí? Entonces, yo no vengo de una familia realmente buena. Eh, a los 21 años me enteré quién era mi papá, porque el que pensé que era mi papá no era mi papá. Mi mamá siempre estaba trabajando, así que no tuve mucho tiempo con mi mamá. Mis hermanas eran gemelas, así que ellas siempre estaban entre ellas. Entonces, no tuve la mejor figura de familia y quiero romper esa cadena y darle una buena figura de familia a mi hijo. Entonces, Cristo sí puede romper esa cadena y nosotros, como hijos de Dios, podemos romper esa cadena y ayudar también, por eso Gálatas 6, 1 y 2, a otros a romper esas cadenas que están arrastrando y que muchas veces arrastran solos.
nosotros podemos ayudarlos allí, como Simón de Sirene, ahí cargando la cruz con Cristo, pues nosotros podemos ayudar a otros a sobrellevar sus cargas. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, hermano Israel. No sé si algún otro hermano tenga alguna pregunta, alguna duda para nuestro hermano Kevin. Buenas noches, hermano. Disculpe que no voy a presentar. Simplemente quería hacer un comentario nada más, que para quienes ya somos padres de los que estamos en esta conferencia, la exposición de hoy ha sido más bien de como deberíamos nosotros hacer un autoanálisis y de mucho aporte, porque muchas veces, tal vez sin querer, estamos cometiendo ese tipo de injusticias con nuestros niños que a la larga que pueden llevar también por medio de la influencia de la sociedad que está terrible, a que incluso nuestros hijos puedan tener esa tendencia, ¿no? Entonces, es momento de reflexionar y más bien de cambiar nuestra forma de actuar. Entonces debe empezar con la familia, ¿no? Y luego ya estaríamos también en condiciones de ayudar a jóvenes o a personas fuera de nuestra familia. Es lo que puedo decir de esta conferencia que hemos recibido hoy. Bendiciones a todos. Amén, hermano Pedro. Bueno, incluso esto no lo comenté porque lo voy a comentar en las siguientes clases, pero sí voy a hacer un adelanto. Eh, para ser consejero, en realidad nosotros debemos empezar también a reparar nuestras rupturas. Empezar nosotros mismos a reparar eso que está mal en nosotros para poder ayudar a otros a reparar lo que esté mal en ellos. Entonces, ya sea problemas maritales, problemas con nuestros padres, con personas de nuestro alrededor, debemos comenzar a reparar y a sanar esas heridas para poder ayudar a otros a sanar. No podemos dar a otros lo que nosotros no tenemos, lo que nosotros no hemos obtenido. Muchas gracias por su comentario, hermano Pedro. Bueno, también nuestro hermano Ernesto acaba de levantar la mano. Vamos a darle la palabra. Hola, hermanos. Saludos. Sí me escucho, ¿verdad? Excelente exposición. Hasta tomé nota de datos interesantes que yo no sabía realmente específicamente muchas cosas. Y yo tengo niños pequeños y me sirven a mí en esta difícil tarea que se ha convertido criar hijos, tanto hembras como varones, ¿no? Entonces, como Kevin allí dijo, me llamó mucho la atención. Él es un ejemplo de que a pesar de los factores predisponentes, nosotros tenemos la batuta de nuestra vida, ¿no? Una vez que tenemos conciencia, capacidad de decidir, porque Kevin es un ejemplo, él fue abusado, una familia disfuncional, todo lo demás, pero él no está dentro de las estadísticas. Entonces, es como para reflexionar, cada uno de nosotros reflexionar en cuán justificado estoy para yo tomar un rumbo en mi vida de cual yo tengo la batuta. Y más aún cuando conocemos a Cristo, pero en general, aún sin una conversión espiritual, cada persona tiene, a menos que tenga de verdad un retardo mental o algo bien deficiente, tiene la batuta de su camino, ¿no? Por dónde va a transitar, de sus decisiones. Entonces, es una manera que me ha traído a la reflexión estos factores predisponentes que, escuchando la exposición, son miles, o sea, tantos factores que existen que pueden predisponer. Y tenemos un mundo cada vez más volcado